Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al taller Memoria y Cine, narraciones fílmicas del terrorismo y sus consecuencias. El taller estará a cargo de Ayelén Colosimo, licenciada en Historia, especialista en Gestión Cultural y Políticas Culturales, maestranda en Estudios Latinoamericanos y del Caribe, y becaria doctoral mediante un proyecto de investigación ligado a la genética y a los derechos humanos. Actualmente, Ayelén investiga el proceso de construcción de las memorias sociales en la post-dictadura argentina y actualmente se encuentra trabajando sobre las narrativas de hijas e hijos en sus producciones literarias y cinematográficas. Justamente el taller de hoy tiene que ver con narraciones cinematográficas, así que con esta breve presentación damos lugar a la palabra de Ayelén. Bueno, gracias Federico por la presentación. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por sumarse a esta propuesta. Si me permiten, voy a empezar compartiendo un Power para que vayamos ordenando. ¿Ahí se está viendo? ¿Sí Sí, se ve se ve. bien? Perfecto, gracias. Bueno, efectivamente vamos a estar charlando acerca de las relaciones entre la memoria y el cine, específicamente sobre el terrorismo de Estado en la Argentina y las consecuencias, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son esas consecuencias, pero la idea es empezar charlando primero qué tipo de cine estamos pensando y cómo pensamos a este cine. Bueno, me parece siempre importante reconocer que el cine no es solamente un espacio artístico o un arte, ¿no? Sino que también es entretenimiento y que también es una industria, ¿no? Que en esta relación entre estas tres partes es interesante y es enriquecedor pensar el cine, ¿no? No solamente como una experiencia de producción artística, sino fundamentalmente, y esto me parece que es una de las patas más interesantes, la cuestión industrial, porque eso nos va a permitir entenderlo en correlación con el rol que tenga en el Estado, ¿no? Cómo se relaciona esto con el Estado. Después, esto ahora pues podemos abrir más cerca del final, a ver qué opinan, pero bueno, mi propuesta es que podemos pensar que en todas las películas, en todas las narraciones y en todas las producciones fílmicas encontramos un relato de politicidad, que no necesariamente es un relato de interpretación político-partidaria, ¿no? Desde ya, sino una manera de entender un pasado, de proponer un relato, un modo de vida, un modo de comprender distintos momentos de la vida, digamos, ¿no? No solamente aquellas que estén ligadas a procesos políticos históricos vinculados, como en este caso, al terrorismo de Estado, sino hasta podríamos encontrar en cualquier tipo de comedia romántica relatos estereotipados acerca de la belleza, las ideas del amor romántico, los modos de vida de la clase media, digamos, ¿no? Todos los estereotipos que conforman a un tipo de sociedad. En ese sentido, les propongo y charlemos desde ahí, pensar que las películas tienen esta politicidad, que en muchos casos es potencial, ¿no? Podemos encontrarla, puede estar, y es un ejercicio interesante encontrar esa lectura. Después podemos pensar que los films históricos o los films que muestran un pasado, ¿no? Que podríamos encasillarlos dentro de lo que sería la ficción histórica, no son solamente aquellos que sean documentales, ¿no? Que ahí los historiadores del cine discuten acerca de si los documentales están o no ficcionados, ¿no? Si realmente son una prueba histórica, bueno, objetiva, que es el gran problema de la historia, ¿no? Ya, una vez que igual resolvimos que la historia no es objetiva, seguimos discutiendo sobre la objetividad de las fuentes, pero desde allí, si los documentales, ¿no? Aquellos que vemos que son imágenes, que son construcciones, que son narraciones, que son relatos acerca del pasado, en dónde ubicarlos y qué tan cerca están de la historia y qué tan cerca están de la ficción. Después podríamos encontrar las películas históricas, ¿no? Aquellas que, no sé, por poner cualquier ejemplo, 300, Troya, El cruce de los Andes, digamos, ¿no? Películas tan ficcionalizadas y que abordan un proceso histórico y que tienen un relato histórico, y las ficciones que podríamos encontrarlas como cualquier drama o suspenso o comedia o cualquier otra película ficcionada.
Dentro de estos tipos de films, vamos a ver que sobre el terrorismo de Estado se han hecho prácticamente de todos los estilos de estas producciones, porque es un tema y no un tipo, digamos, ¿no? Es como un tema sobre el que se va a llegar. Lo que es interesante en estas, y por eso vuelvo a lo histórico, no solamente por mi información, sino porque lo histórico está presente desde dos lugares, o vamos a ver el tiempo histórico en dos lugares. En un momento al pasado al que se evoca, digamos, de qué momento histórico estamos hablando, si es de la dictadura, qué estamos diciendo, cómo lo estamos contando, a partir de dónde estamos narrando, y el otro momento histórico es en el presente en el que ese material se produce, ¿no? ¿Cuál es el presente del habla, de la producción fílmica? Porque ese presente nos va a decir un montón de cosas al respecto del contexto de producción que tienen que ver también con los marcos de decibilidad que se habilitan en ese momento en particular, que difieren de otros, y que esa decibilidad no necesariamente es porque antes no se podía decir, sino porque hay una construcción social y política y discursiva que va dándole forma a un relato distinto, ¿no? Desde ya, y para decirlo burdamente, no es lo mismo lo que veíamos en una película iniciada la democracia en el año 84-85 que lo que podemos ver hoy en una película que aborde el proceso de la dictadura. Porque lo que hay para contar es distinto, porque lo que hay para decir es distinto, y porque decirlo implica también un costo político, digamos, ¿no? De qué queremos decir. Y entonces desde acá es que siempre la propuesta es entender también el cine como una fuente histórica, que nos permita en estos dos pasados de los que hablábamos, decir, se ve, ¿no? La pantalla, yo estoy marcando con el puntero y se ve, sí, perfecto, gracias. Que este pasado, digamos, nos sirve como una construcción histórica. Entonces, de nuestras dos partes, que son la memoria y el cine, acá decimos que de qué cine estamos hablando, nos queda entonces de qué memoria estamos hablando. Esto en general ya está bastante avanzada el debate, los estudios de memoria surgen fundamentalmente a finales de la Segunda Guerra Mundial, y en la Argentina y en el Cono Sur se desarrollan principalmente a partir de los años 2000, que van a estar encabezados, podríamos decir, por la socióloga argentina Elizabeth Schelin, que haciendo un relevamiento y una reconstrucción, digamos, de las discusiones académicas y teóricas que se daban en Europa, pensándolo en el Cono Sur, surgen estos estudios de memoria, que fundamentalmente lo que nos traen de novedad, desde ya es pensar desde el continente y para el continente, siempre eso es una novedad, pero además es pensar a las memorias como disputas. Es decir, primero pensarlas como un relato, ¿no? Entendemos a la memoria social, memorias colectivas, dejamos de lado la cuestión psicológica individual, ¿no? Eso es un terreno sobre el que no podemos, desde las ciencias sociales, meternos en las construcciones individuales, sino que vamos a estar pensando en los relatos o en las construcciones acerca de cómo un grupo humano reconstruye ese pasado y cómo lo llama a ese pasado, ¿no? Entonces, una de las perspectivas, desde ya siempre está la historia, pero la historia es una disciplina que a partir de fuentes históricas trata de reconstruir un relato dándolo por cierto. En el caso de las memorias, la cuestión de la veracidad no entra tanto en el debate, sino que es un relato que genera identidad, que genera adhesión, que genera contención a un grupo particular. Entonces, la primera cuestión es que existen muchos relatos y muchas memorias acerca de cualquier proceso histórico. Nosotros nos vamos a estar refiriendo aquí específicamente de la dictadura cívico-militar. Y en realidad es el relato que se hace en post-dictadura. ¿Sí? Van a ver que prácticamente no vamos a hablar de la dictadura, sino lo que pasa a partir del 83 en adelante en términos sociales. Para esto, estos análisis de la memoria social en el Cono Sur se apoyan, como les decía, sobre los relatos y los estudios de memorias de Europa, pero acá prácticamente todos y todas coinciden en que la memoria es selectiva, que el olvido forma parte de la memoria, ¿no? Y que podríamos pensar dos formas distintas de utilizar la memoria. Una que es más bien un deber de memoria, debemos recordar, y estas frases las escuchamos siempre, para que nunca más vuelva a ocurrir, digamos, hay un deber, ¿no? Hay como una cuestión propositiva, un deber de recordar. Y por el otro lado, la memoria, digamos, como construcción social que siempre está presente, digamos, ¿no? Como que hay momentos en los que se activan las memorias, pero la memoria, dice Gillis, no es algo sobre lo que pensamos, sino con lo que pensamos. ¿No? Es a partir de esto que nosotros, a partir de la forma en la que construimos el relato de memoria,
relato de identidad, pensamos el resto de las construcciones sociales que habitamos. Entonces no es que volvemos todo el tiempo con el recuerdo sobre la memoria, sino que hay distintos vehículos de memoria, llama Jolin, o artefactos de memoria, llaman otros historiadores, para momentos, efemérides, lugares, situaciones, personas que funcionan como disparadores y ponen en práctica ese ejercicio de reconstrucción, ese relato que tenemos. Entonces vamos a decir, recuperando hasta acá, que vamos a estar hablando de la memoria en tanto relato sobre el pasado, que no es tan subjetivo como que cada una y cada uno construye su memoria, sino que lo creamos a partir de grupos, ¿no? Acá el primer sociólogo en hablar del término de memoria colectiva es Maurice Halbach, que en el libro póstumo que se publicó en el año 64, él ya empieza ahí a pensar en cómo es que recordamos grupalmente, cómo es que compartimos una forma de recordar, de tener un recuerdo. Bueno, fundamentalmente ahí nos sirve pensar los marcos sociales, ¿no? En los que nos relacionamos, a partir de qué grupos humanos habitamos, y con esos grupos, que pueden ser políticos, pueden ser sociales, pueden ser familiares, pueden ser institucionales, construimos un relato en el que nuevamente, vuelvo a decir, hay recuerdos y hay olvidos, hay silencios, ¿no? Hay distintas construcciones. Y van a ver que esta palabra la voy a usar mucho, es una construcción, es un relato construido. Si volvemos sobre lo que decíamos al principio, de pensar el cine como un dispositivo de entretenimiento, como un dispositivo industrial y un dispositivo estético, artístico, vemos que en realidad el Estado argentino varias veces volvió sobre qué hacer con este cine, ¿no? El cine como industria, podríamos ubicarlo a finales del siglo XIX, y fundamentalmente el auge va a ser en 1920 aproximadamente, cuando se crea Hollywood, digo, el cine como industria internacional, y en la Argentina su época dorada va a ser en los 40-50. Entonces van a ver que un poco en respuesta a eso, encontramos que en el año 57 se crea una ley que se crea el Instituto Nacional de Cine, ¿no? Entonces acá ya vemos al Estado administrando, financiando, organizando los recursos y el circuito de reproducción de esta industria. Este es, en realidad, podríamos pensar el antecedente directo del actual Inca, pero bueno, sí es importante pensar que es previo, ¿no? Que ya hay un interés sobre administrar, gestionar, cuidar esta industria. Luego yo les marco acá, en 1968, la creación del ente de calificación cinematográfica. Estamos en pleno de la dictadura de Onganía, ¿no? Desde el 66 al 71. Entonces estamos en un momento ahí sí de censura, de fuerte represión, aplicación absoluta de la doctrina de seguridad nacional, o de la idea de que el pensamiento, de que la redistribución y la reproducción de imágenes pueden generar determinados comportamientos. Este ente de calificación cinematográfica que se crea, en realidad, el objetivo es la calificación de las películas. Vieron que cuando vemos una película dice si es apta para mayores, si es apta para todo público, mayores de 12 años, mayores de 16, mayores de 18. Ese sería el objetivo. En su práctica, el ente de calificación cinematográfica se ha convertido en un ente de censura. Y eso va a ser sobre todo en la aplicación de la dictadura del 76. Pero es interesante siempre pensar que la dictadura del 76 se apoya sobre prácticas represivas que ya estaban instaladas, que empiezan a instalarse previamente, ¿no? No es que de la nada en el 76 se crea todo un dispositivo al servicio de la represión que no existía. Solemos pensar, se suele presentar, o es una propuesta pensar siempre la dictadura como una acumulación de violencias que se vienen sosteniendo. Podríamos ponerle un punto en el 55, desde el 55 en adelante, con la persecución, con la prohibición político-partidaria, con la proscripción de un partido, y a partir de entonces con la represión sistemática de distintas maneras, no siempre físicas, de un otro diferente. Que en el 76 eso condensa y engloba y toma forma de la dictadura o de la aplicación total del terrorismo de Estado, que también podemos ubicarlo en realidad a principios del año 75 con la AAA, pero en el 76 ya es la aplicación directa en todos, sin esconder, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es,
la dictadura del 76 utiliza estrategias para controlar el cine, porque digo, podemos pensar que algo que sabemos todas y todos de la dictadura es que hubo censura, ¿no? Como que hubo censura en los medios, hubo censura en los artistas, en los intelectuales, hubo censura. Eso es casi por definición lo que todas y todos sabemos. En el cine esa censura se apoyó sobre un ente de calificación cinematográfica que ya existía. ¿Y qué funcionó? Yo les marcaba acá, miren, a un mes de asumir la Junta Militar, abril del 76, se crean las pautas del cine en las que la dictadura o los gobernantes, los militares, van a decir cuáles van a ser los temas de películas que van a ser subsidiados, cuáles van a ser permitidos y cuáles van a ser censurados, ¿no? Entonces, así se van a estar alentando películas de corte, vamos a decir rápidamente, Palito Ortega, ¿no? De ese estilo de cine familiar, de cine musical, de cine vacío, y sin grandes apuestas tampoco estéticas. Todo esto para decir que además, al retornar la democracia, una de las primeras medidas va a ser disolver este ente de calificación cinematográfica que, como les decía, funciona como censura. Y vamos a ver que a partir del año 83, bueno, en específico del 84 en adelante, hay un gran incentivo al desarrollo industrial del cine. No solamente por esto que decimos, porque es un distribuidor de mensajes, porque puede construir un relato, porque es un dispositivo que puede, a partir del entretenimiento, generar esta politicidad de la que les hablaba al comienzo, sino también porque es un aparato generador de fuentes de trabajo, generador de ingresos, de visibilidad comercial y demás. ¿Vamos bien hasta ahí? Yo les ponía acá un eje, digamos, para ver la cantidad de películas estrenadas por año, esto, la salvedad, digamos, estos son los estrenos, no las producciones, porque sabemos que durante los 70s, sobre todo, se hicieron muchísimas películas que no se estrenaron y que van a ser en gran parte los picos más altos de los años 84, 87. Entonces les decía, ¿no? Como el pico del inicio de este cine nacional, acá decía perdón, 66, esta son la cantidad de películas estrenadas, perdón, y estos son los años. La creación del ente de calificación cinematográfica y en el retorno de la democracia. Ven que en los años de la dictadura está, excepto en el 80-81, un pico, luego tenemos una caída importante, y a mí lo que me interesa es que veamos sobre todo, en un primer momento, este periodo, este nuevo pico de estrenos, que se dan entre el 84 y el 87 sobre todo, que va a ir muy de la mano con la construcción de un relato de memorias de qué es lo que ocurrió durante la dictadura en el relato, vamos a decirlo, alfonsinista, pero en realidad lo que quiere decir es no necesariamente Alfonsín, sino en esta primera restitución democrática. Del mismo modo, digo, porque acá llegamos, ven, hasta el 96, que acá tenemos la nueva ley que modifica los alcances del Inca. En el 96, y propio acá, podríamos ver en la década del 90, propio del vacío económico en términos de industria, en general el menemismo, vemos que en el 2000, miren, arrancamos en medio de la crisis con una muy baja cantidad de producción y de estrenos, que llegan a su pico más alto de 140 películas estrenadas en el año 2012 y luego en el 2015 con 180. O sea, hay un gran aumento en cantidad. En esa gran cantidad de nuevos estrenos también hay nuevos modos de abordar las temáticas. Y desde ya, estas son las películas generales, no son sobre la dictadura, ¿no? Son como todas las películas que se estrenaron comercialmente entre estos años. Luego, ahora vamos a ir viendo en algunas características de estos momentos, hay también memorias hegemónicas y memorias subalternas que conversan con esos relatos que se dan en el cine. Conversan en todos lados, y en el cine también. Yo les separaba acá en los años 80, díganme si estas las vieron, un tipo de relatos de memoria que fueron, quizás excepto Made in Argentina, estas dos, consagradas como, primero, películas representativas del periodo, y además, en esas películas se condensa un relato propio del periodo. Tenemos La historia oficial, película del 85 de Puenzo, ganadora del Oscar, La noche de los lápices, que es la que les decía, la de Olivera del 86, y Made in Argentina. Las tres películas, y acá yo tomo esta categoría de perspectiva realista afectiva, que
dice Ana Amado en el texto de La imagen justa, ¿no? Que así las nombra, porque lo que se caracterizan es, primero, recrear hechos históricos, lo que estábamos diciendo, ¿no? Ahora vamos a hacer un breve relato de cada una, pero desde un modo sentimental, desde una manera de melodramática, no es un drama, no estamos viendo un documental, es un drama que nos lleva y construye distintos relatos acerca de lo que pasa. ¿La historia oficial la vieron? ¿Sí? Sí, pero cuando era muy jovencita. Bueno, la historia oficial... La debo haber visto durante el estreno, por ahí. Ah, bueno. ¿Te acordás algo? No, la verdad que no. Bueno, en la historia oficial, el problema, primero el nombre, la historia oficial, ¿no? Norma Leandro, que ahí es la protagonista, es profesora de historia, y se hace un juego entre el relato hegemónico, ¿no? El relato consagrado de la historia oficial, que en general, digo, el nombre de la corriente de la historia oficial es mitrista, es liberal, digamos, ¿no? Como el relato más retrasado, si se quiere, en el sentido de cambios y de comprensión más generales. Vemos al matrimonio de Norma Leandro y de Alterio, que tienen una niña, y que desde el principio nos empiezan a contar que la niña no es de ellos, pero ella no sabe de dónde es la niña. Bueno, entonces toda la película transcurre en unirse despertando de ella de que efectivamente tiene una niña que es apropiada, ¿no? Entonces, pero para eso, primero que el drama lo vemos desde sus ojos, y entonces se generan algunas tensiones al respecto del deber hacer de esta protagonista, ¿no? Que es un problema ético, prácticamente, el que se está enfrentando, porque no está el Estado de ninguna manera presente en esta película, no hay ninguna pena, no hay justicia, es un problema ético al que ella se enfrenta. ¿Devuelvo a esta niña a su abuela, a quien encontré a su abuela? ¿Se la devuelvo o no? Sin embargo, vuelvo a decir, es una película del 85, previa a la implementación de los juicios a las juntas. Los juicios por las apropiaciones continuaron en los años 90, no era necesariamente un delito sobre el que se cargó en esos juicios. Pero claramente ahí hay una propuesta. Primero de tratar de decir, no, nadie está culpando acá a Norma Leandro por tener una menor que no le se apropia. No hay una perspectiva desde la película culpatoria. Esto lo digo porque lo que está generando es que devuelvan a los niños si es que alguien tiene. No tiene un objetivo pedagógico directo la película. Si alguien tiene un niño, un menor que no sabe su origen, tiene en sus posibilidades la cuestión de resolver éticamente este conflicto, y no van a haber mayores consecuencias. Obviamente en el medio de esto, como es un juego entre la historia oficial y el revisionismo, y ella siendo historiadora, es como que va encontrando, ¿no? Como otros relatos, otras historias posibles, otras fuentes, se acerca a otros sujetos, y entonces así construye un relato más completo de ese pasado que ya nos lo muestra como bastante inocente, confiada, sin saber de qué se trataba. Les sugiero, pero con fervor, que miren la película, sobre todo porque la vamos a ver 30 años después y hace que sea más rico también la crítica. No siempre vemos a las películas con los ojos del hoy, no los podemos ver con los del 85. Desde hoy podemos ver qué es lo que se decía en ese momento e interpretarlo de otra manera, ¿no? Y siempre me parece que es importante poder verlos no necesariamente judicialmente, ¿no? No juzgando lo que están mostrando, sino tratando de ver qué es lo que están mostrando, cuál es esa politicidad que se le está cargando. Porque la película la podemos ver linealmente y, uy, qué garrón, pobre mujer tiene una nena que no sabe de dónde es. Sin embargo, cuando empezamos, che, ¿y por qué lo está mostrando así? ¿Por qué no hay nadie que la critique en su entorno? ¿Por qué no se le presenta ninguna crítica más que la propia? Bueno, ahí es una decisión, ¿no? Y hay algo interesante en el cine, que sabemos que todo lo que pasa en la película fue una decisión. No es que pasa sin querer, ¿no? Es algo que las palabras, las pausas, las caras, los cortes, son decisiones de producción, ¿no? De dirección, de imagen. Entonces, hay una decisión de cada una de esas cuestiones. Esta es quizás la más, voy a hablar de las dos más hegemónicas o más... Y luego La noche de los lápices, que esta surge, ¿no? A partir del relato del testimonio que brinda Pablo Díaz a partir bueno, en medio del juicio. A partir de entonces se escribe el libro, y luego de eso se lleva a la pantalla.
Esta película se ha convertido como en el ícono de la lucha de los jóvenes por el boleto estudiantil y la noche de los lápices, digamos, ¿no? Como que es imposible que sea 16 de septiembre y no se piense en las escuelas, fundamentalmente, en esta película. Esta película que tiene, primero, una cuestión de, y que esto va de la mano, ¿no? En la construcción de la teoría de los dos demonios, que se inicia fundamentalmente durante los primeros años del retorno democrático, teoría que dice que hay una suerte de violencia de izquierda que origina una violencia de derecha, que nunca niega que la violencia de derecha es más fuerte, la derecha en realidad en términos estatales, ¿no? Que es mucho más fuerte y que tiene, entre comillas, excesos. Dentro de eso mismo, esto lo podemos ver claramente en el prólogo del Nunca Más, dentro de esta misma teoría es que hay víctimas. Vamos a decir, todos van a ser víctimas, pero hay algunas víctimas que van a ser mucho más inocentes. Y esta película, La Noche de los Lápices, nos muestra como víctimas mucho más inocentes a estos jóvenes que luchaban por el boleto estudiantil. Desde ya son víctimas, todas son víctimas. Pero encargar en la inocencia, en la juventud, y esto en la película se los muestra como aniñados, como jugando dentro del mismo contexto de encierro, digamos, ¿no? Como mostrándolos como niños, hay algo que genera una empatía, entendiendo que ellos no tenían la culpa, ¿no? Como si efectivamente otra persona mayor de edad o que haya tenido participación política sí tendría la culpa, ¿no? Hay como un juego ahí en culpabilidad e inocencia que se hace confuso en este tipo de construcciones y por eso lo enmarcaba dentro de la teoría de los dos demonios. Sin embargo, es una película que es la primera película que recrea la imagen de un centro clandestino. En ese sentido, es por demás interesante siempre tratarla porque esto es la primera, y el debate por representar esos espacios es un debate siempre abierto. ¿Cuánto hay que mostrar lo que pasaba ahí adentro, cuando en realidad, y acá un poco en la teoría de Agamben, los que lo pueden, digamos, ¿no? Como que es el testigo que en realidad es el sobreviviente que está dando un testimonio de lo que pasó, siendo el que sobrevivió, ¿no? Hay como algo de ser el sobreviviente. Luego Made in Argentina lo que tiene de interesante, no es tan hegemónica del periodo, lo que tiene de muy interesante es la cuestión del exilio, ¿no? Y también cómo se veía el exilio en los años 80 desde un lugar de muchísimo prestigio, como en un lugar de privilegio de aquellas personas que pudieron exiliarse. En la actualidad, eso ya es un debate casi saldadísimo de que aquellos que se exiliaron también fueron víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? En este primer momento hay una forma de pensar este exilio como vos que te salió todo bien y te pudiste ir a Estados Unidos, que es el personaje de Brandoni que se va, y que tiene a su familia que vive en Lanús. Originalmente esto es una obra de teatro llamada In Lanús, y desde ahí, digamos, en una cuestión barrial están las disputas entre llevarse a su familia o que él pueda quedarse en el país. Bueno, desde ya en esta película, en esos debates que se da con la familia, está claramente presente las dos pulsiones o los dos mensajes enfrentados, si se quiere, con respecto al exilio, ¿no? ¿Qué significa exiliarse? ¿Es irse del país porque el país no le va bien o es efectivamente estoy en una condición, me están expulsando de mi país? ¿No? Que desde ya, desde ahí, entender el exilio desde la expulsión obligada del país es una forma de violencia, es una forma de tortura. Luego hay otra perspectiva que está presente en estas primeras películas. Entre el año 84 y el año 87 se estrenan aproximadamente, perdón, saqué esa filmina y me hubiera servido tener los números, 254 películas, de las cuales 50, 60 son sobre la dictadura desde distintos lugares. O sea que prácticamente un cuarto, un quinto de las películas tienen una temática vinculada a la dictadura. Y va a ser abordada desde muchísimos lugares, desde la cuestión económica, por ejemplo, El hombre de la deuda externa, Plata Dulce, desde la cuestión social, desde la cuestión de la persecución, y estas que decíamos recién, estos melodramas en los que está presente, ¿no? Que es un hecho, es un nudo de la historia de la película, la dictadura y sus consecuencias directas. Y después tenemos otras que son, nuevamente tomando la expresión de Ana Amado, una perspectiva reflexiva, ¿no? Que tienen esta tendencia de incorporar a la película algunas representaciones que hacen que el espectador sea quien genere el juicio crítico, ¿no? Y acá están presentes sobre todo cuestiones más de persecución, ¿no? Como esta de Hay unos tipos abajo,
una cuestión de clima de época, de compartir esta persecución, esta idea de policial, ¿no? De un permanente policial. Del mismo modo, acá no lo puse, es una película que recomiendo fervientemente, en Retirada, el rol de aquellas personas civiles que contribuyeron como grupos de tareas dentro de la dictadura cívico-militar, película del año 85, que trae clarísimamente a cuento el rol de aquellas personas civiles que sin ningún interés, o mejor dicho, sin formar parte de las fuerzas, integraban los grupos de tareas, ¿no? Algo que ahora es difícil todavía seguir demostrando, en ese momento ya hay una película que lo está mostrando. O esta película de los días de junio, ¿no? Sobre todo con la cuestión de la censura de la lectura, de esconder los libros, bueno, digo, que abordan desde distintos lugares, pero que acá ya hay un giro en que el espectador saque una conclusión, se espera ese gesto de que se genere una lectura crítica. Durante los 90, tenemos que yo haya, esto es una honestidad total, que yo haya encontrado películas, hay solamente 3 que abordan la dictadura cívico-militar. En el año 92, Un muro de silencio, que tiene una narrativa que se asemeja mucho más a los 80 que a los 90, es una película del año 92, dirigida por Lita Stanley, quien en general es productora, pero es la única película que ella dirigió. Película rara, lo voy a decir, pero bueno, es una cuestión como una narración dentro de otra narración, ¿no? Y que eso es interesante para pensar el rol de los sobrevivientes en un periodo de mucha exposición del decir del sobreviviente. Luego tenemos en el año 98, Garage Olimpo. Perdón, ¿podés repetir el nombre de la película? Sí, Un muro de silencio, ahí se las escribo, de Lita Stanley. Si alguna de esas no la llegan a encontrar, yo esa la tengo, les puedo pasar el link. Creo que la tengo descargada. No encuentro el link. Esta película que les decía, la de Un muro de silencio, es un relato dentro de un relato, ¿no? Es una directora canadiense queriendo filmar acerca de lo que había ocurrido en la dictadura, que toma el libro de un hombre que en realidad lo escribe a partir de las cartas de una amiga que estuvo detenida y que le secuestraron a su marido. No es como todas esas intermediaciones hasta que llegamos a la efectiva protagonista, que sería la escritora de esas cartas, que ella no está de acuerdo con que se publique esa información, ¿no? Entonces estamos ahí como en ese juego entre su exposición, cuánto ella quiere decir, y ahí me parece que es muy interesante las intermediaciones que son necesarias también en los testimonios, ¿no? Como cuánto para decir es necesario también atravesar, y que termina siendo hasta una cuestión nuevamente pedagógica de tenés que contar lo que te pasó porque esto ayuda a otras personas a que puedan contar lo que le pasó, ¿no? Como una cuestión ahí. Después decía, en el año 98, Garage Olimpo, que esa película marca, si se quiere, un quiebre en la narrativa con respecto a la dictadura, primero porque está 90% de la película filmada dentro de un centro clandestino, mejor dicho, filmada en la representación de lo que es un centro clandestino, el Olimpo, y que tiene la particularidad de que, si bien está ficcionalizada, todas las situaciones que ocurren en esa película están tomadas de testimonios verídicos. Todos esos hechos están narrados en distintos testimonios, ya sean judiciales, ya sean en la CONADEP. Entonces, le aporta una veracidad a una ficción, pero le aporta gran veracidad, porque todos esos hechos los podemos encontrar. Pero esa película, además, tiene la novedad de que es la primera en que se representan los vuelos de la muerte. Los vuelos de la muerte son la técnica macabra que implementaron de arrojar a la gente viva al mar. Esta la cuenta Cilingo en Hora Clave con Mariano Grondona en el año 94-95, hace 2 entrevistas distintas. Este punto en el que él narra con lujo de detalle todo cómo lo implementaban, va a ser Garage Olimpo la primera película que lo incorpore en la narración, y si ustedes la vieron, o cuando la vean, si la quieren ver, van a ver que ocurre todo lo mismo que dice Cilingo, digamos, es como una muy buena, bueno, es horrible, ¿no? Digo, se entiende, pero es una buena representación de lo dicho. ¿Alguien escribe acá? Ah.
Y la tercera que yo les marqué acá es porque me parece como más disruptiva y que tiene también una cuestión propia de los dos, esta es ya 99, es Buenos Aires viceversa. Es una serie de relatos corales que mezclan muy bien algo que, y acá está presente el rol del hijo desaparecido, que es algo sobre la película que quiero que charlemos un poquito más en profundidad. Acá es una serie de relatos que hablan de esa impunidad presente en los años 90, ¿no? En los 90, en el año 90, en el año 91, en los 2 años, se firman los indultos por los que se deja en libertad a las personas que habían sido enjuiciadas durante los juicios del año 85. Por estos motivos y por otros, que podríamos charlar horas, es que nos referimos en general a la década del menemismo como la década de la impunidad, no solamente por este perdón, sino también porque hay un mensaje de reconciliación nacional, hay una presencia mediática de los militares en los espacios televisivos, así como recién les comentaba que Silingo cuenta qué es lo que ocurre con las personas en estos famosos traslados en un canal de televisión y no en una sede judicial. Digamos, la televisión empieza a ocupar un espacio de difusión de estos mensajes en donde, del mismo modo que en las primeras películas, no tiene asidero jurídico, digamos, no tiene peso jurídico lo que esto está presente en Buenos Aires viceversa. Hay una confluencia de relatos en los que se encuentran, y que estas consecuencias de la dictadura cívico-militar, ya sean económicas, sociales en el sentido de ruptura de los vínculos sociales, o de rupturas familiares, como el caso de la presencia de hijos desaparecidos, ya están presentes en estas narraciones. Y además, un dato no menor, pero que obvié, es que la agrupación hijos con puntitos diríamos, ¿no? La agrupación, el organismo de derechos humanos que surge, hijos e hijas, por la justicia contra el olvido y el silencio, surge en el año 94, entonces la mitad de los 90 marcan un poco el quiebre de qué manera afrontar o abordar estos temas, y cómo los hijos empiezan a ocupar un rol fundamental en este relato, siendo ellos víctimas directas de ese acontecer de la dictadura. Yo después les marcaba 2 películas más, que acá ya estamos hablando nuevamente de Hollywood, que una ganadora del Oscar, El secreto de sus ojos, que acá incorpora una cuestión previa a la violencia. Con esto quiero decir, El secreto de sus ojos es del año 2007, si no me equivoco. Bueno, Argentina en 1985, fue un furor, en el año 2022. Entre esta película, entre Buenos Aires viceversa, y El secreto de sus ojos, o Argentina en 1985, tenemos ¿se acuerdan en ese primer gráfico que les mostraba? Un crecimiento exponencial de cantidad de estrenos, que tiene que ver con un proceso político, con avances en subsidios, en lo que sea, y además en un interés audiovisual. Digo, hay también una cuestión tecnológica y técnica que avanza en la construcción o en el avance de un contenido audiovisual. No son estas las únicas películas. Estas son las películas por ahí más que son exponentes internacionalmente de lo que ocurrió en la dictadura. Acá podríamos poner en la primera, ¿no? Antes del secreto de sus ojos, la historia oficial. Las 3 películas que llegaron a los Oscar Argentina son sobre la dictadura, y esto tenían para decir, ¿no? Eso es interesante. ¿Hasta acá alguien quiere preguntar, comentar algo? No, por ahí comentar respecto de la película La noche de los lápices, es que ha recibido bastante crítica justamente por lo que vos comentabas en relación a la infantilización de esos y esas jóvenes que participaron del episodio, ¿no? Pero digamos que La noche de los lápices es un episodio dentro de un proceso histórico y sobre todo jóvenes que estaban absolutamente comprometidos con la lucha política, ¿no? Y eso la misma Moller ha dicho justamente que esa es una crítica que le hacen a esa película, porque han querido de alguna manera
infantilizar, digamos, lo estoy diciendo en mis palabras, ¿no? Pero borronear esa participación política, ¿no? De los y las jóvenes en la época, lo que no quita que realmente eran muy jóvenes, eran estudiantes Claro. de secundaria, ¿no? Claro, claro, tal cual lo que decís. Hay algo que pasa y, en un primer momento, que es despolitizar a los desaparecidos, ¿no? Que es, bueno, si bien podemos decir, son mensajes como que se contradicen, pero en realidad dentro de la teoría de los dos demonios son todos un poco complementarios, ¿no? Hay una suerte de violencia que empieza con la lucha armada, podríamos ubicarla a principios de los 70, que eso, dentro de la teoría de los dos demonios, es la que genera la respuesta de más avanzada en la violencia estatal. Ahora, dentro de eso, una vez finalizada la dictadura, y viendo el saldo que deja, hay un repensar y un no querer como profundizar sobre lo que pasó, ¿no? Como que un poco la teoría de los dos demonios, representada en el Nunca Más, es esto es lo que pasó, mostremos todo, ¿no? Claudia Fell nombra este periodo que se entre el 83, 84, 87, como el show del horror. Destapemos todo, mostremos todo lo que hay, mostremos la exhumación de cadáveres, la apertura, la exhumación de tumbas, abramos los centros clandestinos. No profundicemos sobre lo que pasó, sobre los alcances, las relaciones, las complicidades, pero mostremos, ¿no? De este mismo modo, en el libro del Nunca Más, o el informe del Nunca Más, se da esto que vos decís, de esta despolitización. Y en general, es complementario entre el miedo de las familias de denunciar qué es lo que pasaba, o mi hijo militaba en tal lugar, era algo como que no formaba parte de la denuncia, pero además hay una decisión de no querer indagar al respecto. Y Emilio Krenzel, en el libro que él publica de la historia política, el Nunca Más, en el año 2008, justo, y medio que él es el primero en advertir esto, ¿no? Hay una despolitización muy grande de los desaparecidos, y entonces parece que solamente eran jóvenes, ¿no? Y entonces pasa esto que Rosana decía, bueno, son chicos, querían el boleto estudiantil y los desaparecieron. Bueno, sí, esos jóvenes militaban dentro de un partido político, tenían militancia activa dentro del centro de estudiantes, organizaron una movilización masiva en La Plata. Bueno, entonces no son solamente, no dejan de ser adolescentes, no dejan de querer el boleto estudiantil, pero los politiza ese relato. Y si hay algo que podemos decir que termina, y acá apoyándonos en Feyerstein, que la dictadura en tanto genocidio viene a traer es romper los lazos sociales, y esos lazos sociales son políticos, ¿no? Recién ahora tenemos una ley de centros de estudiantes, por ejemplo. Porque claro, lo que se está buscando es no participar, generan estas reinterpretaciones, generan desde ya una cuestión, nuevamente voy a usar esta expresión, pedagógica, en el sentido de, bueno, no hagamos esto, ¿no? Romper estos lazos. Y sí, fue muy criticada. En un momento fue muy utilizada La Noche de los Lápices, después fue muy criticada, y a veces por falta de nuevamente, hay algo que me parece que va muy en contra del cine nacional, que es la retelevisación de las películas, ¿no? Antes en Telefe o en Canal 13 se pasaban muchas veces las películas, y uno podía conocer más en detalle algunas películas. Ahora hay más lugares a donde verlos, y la gente medio como que no sabe muy bien dónde están. Hay muchísimas películas, y les recomiendo Sinfonía para Ana, película que muestra la militancia de los jóvenes secundarios dentro del Colegio Nacional de Buenos Aires, organizados en partidos, que muestra el tránsito del 74, o sea, en realidad de la primavera camporista, la muerte de Perón y el ascenso de la AAA y su continuación en la dictadura, desde la óptica de los estudiantes, y no es para nada una misión infantil, sino que por el contrario son jóvenes convencidos de sus ideales. Les spoileo, el final es el mismo para los jóvenes, digamos, ¿no? Eso, lamentablemente, ocurre lo mismo. Sin embargo, la manera en la que lo contamos no les quita lo víctima, porque son víctimas del terrorismo de Estado, pero los posiciona desde una perspectiva, los subjetiviza de una manera interesante y los politiza, ¿no? Entonces, esa película, Sinfonía para Ana, recontra recomendada, está en Cinear, muchas de estas películas que les estoy nombrando están en la plataforma Cinear. Como verán, soy muy charleta, así que voy a tratar de meterle un poco de pata. Vamos a, específicamente, la que yo les quería nombrar, les hablé de 25 películas, quería hablar específicamente de la narrativa de los hijos, que es el sujeto
político, histórico, como decía Federico, que yo ahora estoy trabajando, tanto desde el cine como desde la literatura, y que irrumpe en la escena pública, si bien decía, ¿no?, con los scratches, que quizás es lo que siempre conocemos más de los hijos, en el año 94-95, pero que a medida que van creciendo estos hijos, que van no solamente creciendo en edad, sino también formativamente, van convirtiéndose en profesionales que ocupan otros espacios y desde allí producen otros relatos. Entonces, una posibilidad, digamos, es verlo desde el cine, en el que claramente tiene que ver con la posibilidad de que tengan herramientas técnicas para poder producir un relato. La película de la que quiero que charlemos, quizás la vieron, es una película que no es la primera dirigida por una hija, pero es la más disonante, que es Los rubios de Albertina Carri. Ahora les pregunto a ver si alguno lo vio. La vio. A partir de los años 2000 ya tenemos entonces esta participación de los hijos en el espacio público. En realidad no está bien decirles los hijos, porque son personas que son aparte de hijos, ¿no? Y es interesante acá la discusión filosófica acerca del autor y la obra, en donde ubicamos a los hijos que son hijos, narran desde ahí, pero que igual son sujetos que superan su hijitud, digamos, ¿no? Tomando esta expresión. Ahora, en estos casos y en la narrativa de hijos, se hace algo muy interesante que es, por un lado, construir su identidad en un hecho que es individual, pero que a la vez es colectivo, o social, porque la desaparición de sus padres, y acá vamos a hablar de Albertina Carri, que tiene a sus dos padres desaparecidos, pero que dentro de la categoría de hijos, yo propongo que los entendamos también a los hijos de exiliados, a los hijos de presos políticos, a los hijos de asesinados, y a los hijos de desaparecidos, detenidos desaparecidos, ¿no? Para no circunscribir, porque es una generación que se vio afectada directamente por el accionar del terrorismo de Estado sobre sus padres y sus madres y sus familias, digamos. No hay una irrupción directa en un vínculo primario, que desde ahí es una novedad absoluta. En el caso de la película de Albertina Carri, y ahora les voy a mostrar algunas imágenes, pero más que nada como capturas de pantalla para que podamos ir narrando algunas cuestiones, se da que ella en esta película hace una ruptura hasta estética. Ella acá va a mostrar una reconstrucción que hace, un camino que ella hace, que es casi un documental, en el sentido en que va a cámara en mano, y es un poco reality, digamos, en el que ella va con la cámara en mano y va mostrando lo que se va encontrando, y que eso forma parte de lo que se elige en la construcción de los rubios, y su recorrido, que tiene más que ver con narrar su propia historia, ¿no? Que acá una advertencia, no es que es una salvedad, y si los confundo, pregúntenme lo que sea necesario, porque a veces se vuelve medio dialéctico todo. No nos importa cómo construye en realidad Albertina Carri su identidad, sino cómo muestra en la película esa construcción de la identidad. No nos importa Albertina Carri como sujeto, ella psicológicamente qué rol le ocupa a su madre, qué rol le ocupa a su padre, y los eventos que vamos a ver en la película, sino cómo nos muestra la dificultad con la que se encuentra una hija o un hijo en el año 2002-2003, previo a los gobiernos kirchneristas, con una decibilidad propia de la impunidad, ¿no? En el que no hay marco, es una cuestión nuevamente sin Estado, ir sola a enfrentarse a ver qué encuentra de sus padres en los pasos que ella puede ir dando para encontrarlos, ¿no? Entonces, desde ahí es interesante que se puede generalizar a otros hijos, ¿no? En ese sentido, narrativas hijos, los problemas comunes. ¿Alguno vio los rubios? No la vieron. Bueno, Sí, yo yo no. ¿Sí? ¿Quién la vio? No. Bueno, no Mujer. quería interrumpir, pero sí, es muy interesante la propuesta que se presenta, especialmente en los diferentes planos que se dan, no solamente en el montaje, sino en el sonido especialmente. Ah, no sé qué observación más podría hacer. Bueno, ahora vamos, buenísimo. Sí, pasa algo de esto del montaje, pasa esto de la superposición de imágenes y de relatos. Ahí vamos. Yo ahora les dejo acá, miren. Esperen. Les hice un QR, pero después les paso si quieren, es lo mismo, es un link de YouTube que no es mío, pero solo porque por ahí era más fácil, así que estarles copiando en
y para ustedes acceder al libro. Está disponible en YouTube, es una película de 1 hora 20 y pico, es corta y es densa al mismo tiempo, así que vamos a ir un poco por partes. Empieza la película y vamos a ver, vamos a reordenar. Empieza la película con esto, con Playmobiles. ¿Sí? Como que nos empieza, lo primero que vemos son Playmobiles que nos muestran un juego con stop motion y que están en el campo, que están hablando, que es una conversación muy familiar, ¿no? Como de cercanía, de intimidad, de relación, en lo que están hablando de cómo se puede, cómo cabalgar, cómo hacer que el caballo le enseñe. Entonces, la película no es sobre Playmobiles. Con los Playmobiles vamos a ver que hay un momento de la construcción de la identidad de esta directora que va a estar en el plano de lo que pasa en su infancia. ¿No? Mostrando un ejercicio de usar los juguetes, y si vieron Infancia Clandestina, el mismo recurso, ¿no? de la animación para los momentos de violencia, que podríamos pensarlo que, primero que tanto Benjamín Ávila en Infancia Clandestina como Albertina Carri vivieron esa violencia, con más o menos conciencia, con más o menos entendimiento de lo que pasaba a su alrededor, pero vivieron la violencia que secuestró a sus padres. Entonces hay algo de poder sacarlo de su propia narración y ponerlo en los juguetes, o en el cómic, en el caso de Ávila, y van a ver que lo que pasa, que las escenas de los Playmobiles interrumpen momentos del relato de esta narración, y que muestran situaciones que no tienen ningún sentido, y que son situaciones, en realidad, en las que son situaciones de familia ideal, ¿no? Son situaciones en las que vemos una familia, que están en la playa, que están jugando, hasta que en un momento son abducidos por un ovni, 2 personas de esos Playmobiles, ¿no? Entonces, ahí me parece que es interesante, si bien, vuelvo a decir, no es solamente sobre eso, son breves destellos, hay algo que en ese recurso es donde ella puede narrar un poco su perspectiva, insisto, ella que es la directora, ¿no? Que, insisto, no sé qué es lo que piensa Albertina Carri realmente, sino el ejercicio que hace en esta película es mostrar ahí su experiencia como niña que vivió esta situación, y que va a estar atravesada por las fantasías de una niña, digamos, ¿no? Luego nos muestran el campo donde, una vez desaparecidos sus padres, y esto se cuenta en la película, no les estoy contando con información extra, una vez que desaparecen a sus padres, ella se va a vivir con sus tíos al campo. Eso es lo que cuenta en la película. Entonces, el momento del Playmobil, el de este juego de infancia, siempre está asociado con el del campo. Siempre nos muestran esas 2 imágenes juntas. Hay una idea interesante que está ya hace unos años dando vuelta, que es que la memoria es un montaje, ¿no? Como que en realidad elegimos fragmentos, imágenes, cosas que no tienen necesariamente relación entre sí, y que a partir de cómo las construimos, las mezclamos, las montamos, nos queda esa construcción de esa memoria, ¿no? Bueno, eso lo vemos claro en la película de Albertina Carri, y usando la expresión que dijo el compañero José Luis, es el montaje. Es todo el tiempo una superposición de ideas, de personas, y hace un juego en mezclar su propia idea, lo que quiere mostrar, elementos teóricos con los que los entiende. Su padre, Roberto Carri, fue un sociólogo reconocido, estuvo dentro de las cátedras nacionales con Alcira Argumedo, por ejemplo, y vemos que una persona empieza leyendo este libro, Isidro Velázquez y las formas prerevolucionarias de la violencia, que es el último libro que escribe el padre de Albertina Carri. Y van a ver que la cita que ella empieza leyendo habla más sobre el pueblo, cómo el pueblo cómo la masa se convierte en pueblo, digamos, ¿no? Una cuestión interesante, pero que no nos hace a la película. Sin embargo, esa frase del libro sigue con una idea muy interesante que lamentablemente no está, y por eso se las voy a leer, que en este libro, Roberto Carri dice: una investigación es sobre el terreno, conversaciones con pobladores del lugar, lectura de diarios y otras publicaciones periódicas que se ocupan del caso, intercambio de correspondencia con amigos que viven en la zona. Todo esto compone la base empírica de este trabajo. Y ahora vamos a ver que un poco lo que va a ponerse en práctica en la película es ver cómo Albertina
o nuevamente, ¿no? En la ficción de Albertina, en esta narración de Albertina, sale a buscar, siguiendo estos pasos, o estas sugerencias teóricas que le da el padre, ¿no? Y vamos a ver que hace un juego como entre antropóloga y socióloga, como ahí conociendo el lugar, entrevistando gente, haciendo una bitácora de lo que conoce. Así que algo de esto va a estar presente. Una cuestión interesante acá, bueno, todavía no va a aparecer, no se los quiero spoilear, pero vamos a ver dos Albertinas. Esta que vemos acá de fondo es la actriz que se presenta en cámara y dice: mi nombre es Analía Caucedo y yo voy a ser de Albertina Carri. Y además vamos a ver a Albertina Carri en rol de directora. Pero que van a haber momentos en los que las dos hablen como dos Albertinas distintas, a ver acerca de qué es lo que pasó, o cómo lo diría, o cómo podría corregirlo, ¿no? Hay como un coaching ahí presente, por eso decía lo del reality, ¿no? Como que es una cuestión que se filma, y de otro lado una cuestión de preparación de esa memoria, de esa narración, en la que Albertina ocupa los dos espacios, ¿no? El de sobreviviente, testigo, directora, coaching. Y ese juego va a estar presente todo el tiempo, y hace mucho más rica la perspectiva, porque volviendo, si es que de verdad, no es, bueno, yo no coincido con las lecturas, o no me, sí coincido, pero es difícil sostener las ideas del trauma, ¿no? Como pensar en traumas, en heridas psicológicas. Podemos explicarlo, pero realmente yo nunca hablé con Albertina Carri como para decir cuáles son sus heridas ni sus traumas, digo, por una cuestión de honestidad intelectual, no puedo decir si ella tiene heridas que necesita trasladar a una actriz. Sin embargo, lo hace en la narración, y que ella lo haga en la narración nos permite pensar cuánto es necesario poder sacar de sí misma para poder narrar y manejar esa situación. Entonces, al primer lugar que va a ir es a su casa. Hay algunas manchas temáticas. La idea de manchas temáticas es una expresión de David Viñas, que retoma Elsa Drukarov en Los prisioneros de la torre, en donde ahí ya empieza a pensar en los hijos de desaparecidos como una generación literaria, ¿no? Pensar si es que efectivamente, en realidad ella piensa en las generaciones literarias de la postdictadura y qué rol podrían tener los hijos ahí como una consecuencia. Pero si tomamos la idea de la mancha temática como esto que está siempre presente y recurrente en determinados momentos de la literatura, y lo trasladamos al cine, en las narraciones de hijos hay algunas manchas temáticas que están presentes. La casa a donde vivían con sus padres es siempre una mancha presente, es algo donde se vuelve, que se recrea, que se inventa, no importa, pero está presente la casa en el relato. Así, el primer lugar al que Albertina va a buscar información en Los Rubios es a la última casa en donde vivían con sus padres, empieza a hablar con los vecinos. Acá cuando la vean, es muy... acá alguien la ve. En cuanto a la presentación, resulta muy llamativa la elección de... Ahí está, justo lo que estaba diciendo, sí. Y la muy fuerte crítica a los sistemas de financiación. Bueno, espera, eso me lo guardo porque me vas a spoilear, pero sí. Ahora eso está incorporado, sí. Excelente, sí, José Luis, vamos por ahí, por lo de la actriz. Acá van a entrevistar, a preguntar al barrio, y sale esta señora, algo muy de barrio, nos dicen que es en zona oeste, porque sus padres estuvieron detenidos en el Sheraton, están entre Hurlingham, Castelar. Le empieza a contar y rápidamente le dice: ¿y vos cómo te llamás? Le dice, y ella le dice: Albertina. Dice, y uno le dice: ¿pero la reconoció? No sé quién sos. ¿Y por qué le preguntaste el nombre? Digamos, ¿no? Como que hay un juego en el barrio entre reconocerlos y expulsar a esta familia. Y ella va a ir armando ese relato que pasa con ese barrio, que los expulsa y los incluye en su relato propio de la memoria barrial. Esta señora le empieza a contar que ella cuidaba a Albertina y a las hermanas, que se quedaban con ella, y que yo, pero que no sabe nada, que no tiene ni idea de lo que pasó, que no quiere saber nada. Luego, el siguiente paso es ir a entrevistar a compañeros de sus padres, ¿no? Lo que vamos viendo es como que va armando un mapeo de cómo llegar a qué pasó, y que le cuenten información que les sirva para ubicar a sus padres dentro de las narrativas. Y así vemos que va a entrevistar a Alcira Argumedo, y ahí es interesante, y esto mismo que decía José Luis, acá quien va a entrevistarla en la película es la actriz. Sin embargo, entendemos que esa conversación pasó entre la verdadera Albertina y los compañeros de sus padres. Luego, la vemos a ella seleccionando fragmentos. ¿Ven que está en la tele? Acá hay una entrevista que ella hace a una de las compañeras del padre, lo mismo acá. Como que lo que ellos dicen en esta narración para nosotros no es importante, es solo el fondo de lo que ella ve.
¿no? Porque lo que nos importa es cómo ella va construyendo esta idea, y es lo que ella nos quiere mostrar, porque en pocos momentos los ponen en primer plano en nuestra pantalla, sino que la mayoría de las veces se ve así, como el fondo de la pantalla de lo que ella ve. Bueno, acá podríamos decir que Ana Caicedo es un poco el alter ego, ¿no? Es esa que sí puede hacerlo, un poco la que rompe estas cuestiones. Y otra de las manchas temáticas, yo les decía recién lo de las casas, es la presencia de las fotos, de los álbumes familiares, ¿no? Cómo incorporarse dentro de ese relato familiar en el que, en general podríamos decir, los hijos no participaron o participaron poco. Y vamos a ver que hay varios momentos en los que, acá creo que no tengo ninguna, ahora les muestro alguna, está presente en las fotos de sus padres, o acá vemos que el libro de su padre también hace ese rol, ¿no? Es como que es una forma de hablar con él leyendo sus palabras. Bueno, acá es cuando ella va al Sheraton, ¿no? Esa comisaría en Villa Insuperable que funcionó como centro clandestino. Se llamó, le pusieron como nombre cínico Sheraton, porque supuestamente ahí iban los conocidos, ¿no? Aquellos que eran cabecillas de las organizaciones. Y este momento en el que ella va al Sheraton es narrado como una bitácora, ¿no? Ahí es narrado de cómo es, qué distribución tiene, cuál es el lugar más grande, un poco tomando estas recomendaciones teóricas que podríamos pensar le dio su padre en el oficio del sociólogo, que es otro de los libros de Carrie, pero bueno, en su práctica sociológica, ahí la vemos como narrándolo de una forma muy despersonalizada, muy descriptiva, sin mucho más. Y muchas de las cuestiones que están presentes en esta película es este ejercicio de hacer una entrevista. Quien está del otro lado, o sea, acá vemos la cámara, está la actriz, quien la está filmando es Albertina Carri. Y acá entonces le empieza a contar qué es lo que les pasó cuando fueron a entrevistar a los vecinos. Y un poco este ejercicio que utilizan acá es el que sirve de narración real del relato, de esas imágenes que vemos, que hasta ese momento sacamos conclusiones, pero un poco acá nos sirve para que desde su perspectiva nos cuente qué pasó. Y acá nos enteramos de esta cuestión de los rubios. No hay rubios en su familia. Rubios es una manera en la que lo definen los vecinos a ellos, ¿no? Entonces empiezan a pensar por qué es que son llamados los rubios. Esto es algo que va a continuar a lo largo de la película, bueno, de hecho es el nombre, ¿no? Entonces ella dice, en esta entrevista, la actriz le dice a la directora que ellos ahí con la cámara eran un punto blanco que se movía, ¿no? Que sobresalían del barrio, que se notaban que eran extranjeros. Y dice, algo así deben haber sido mis papás, deben haber sobresalido de la misma manera que nosotros estamos sobresaliendo. Acá podríamos hacer una pausa y van a ver, si la miran, si la ven, y quienes la vieron. Es un barrio bastante humilde, en el que si bien las casas que se muestran en general son como chalecitos y demás, digo, hay momentos en los que se ven barrios bastante humildes, y en el que ellos son una clase media acomodada. Padres intelectuales, licenciados en letras, licenciados en sociología, que forman parte de las cátedras nacionales. Digo, hay también una cuestión de que el sobresalir es porque es un diferente que se nota que es diferente. Digo, hay algo, y de hecho eso va a estar presente a lo largo del relato de qué cosas habían en la casa, cómo se vestían, va a haber una cuestión ahí. Al punto de decirle los rubios, ¿no? Que sería como un sinónimo del blanco, del adinerado. Esta es la imagen que les quería mostrar de las fotos, ¿no? Las fotos, el libro. Este recurso de usarlos casi como un portal, las fotos y los recursos de los padres, como para conectarse, está presente, es una mancha temática en la literatura, en las narraciones de hijos. Otra cuestión que siempre está presente, sobre todo en los casos de los padres que fueron detenidos desaparecidos, o que fueron asesinados y que no tienen los restos, es la cuestión genética, ¿no? Ir a recabar datos genéticos para poder o conocer a sus padres o recuperar sus restos. Acá vemos que van a Leaf, de hecho ella llama, ¿no? En esta escena que les mostraba acá con las cosas, ella agarra el teléfono y llama y dice, antropología forense. Entonces dice, bueno, busco información de mis padres, Carrie, 1977, bueno, puedo ir. Entonces acá vemos que ella va, hace esta entrevista con el antropólogo, entendemos que la recibe, le muestra información en la computadora y demás,
y hacen la muestra de sangre. Esta escena termina como con un blanco y negro, como un lado B, en el que vemos que en realidad la que hace la muestra de sangre es Albertina Carri real, digamos, ¿no? Que hay un montaje, nuevamente, y que no es que están desperdiciando los recursos del equipo de antropología forense en indagar sobre la genética de la actriz, sino que es Albertina en realidad la que lo está haciendo, ¿no? Acá está. Esta es Albertina Carri, de joven. Acá lo que les decía, ¿no? Se vuelve a la idea de los mensajes de los compañeros de sus padres, ¿no? De compañeros de militancia, compañeros de investigación, de compañeros de trabajo. Y acá es la carta que comentaba recién José Luis, que primero la vemos y después leemos lo que decía el compañero. Acá la vemos a la actriz leyendo la carta que reciben del Inca. Y la carta dice específicamente: Buenos Aires, 30 de octubre del 2002, el Comité de Preclasificación del Inca decide no expedirse en esta instancia sobre el proyecto llamado Los Rubios por considerar insuficiente la presentación del guión. Las razones son las siguientes. Creemos que este proyecto es valioso y pide que, en este sentido, sea revisado con el mayor rigor documental. La historia, como tal, está presentada, plantea el conflicto de ficcionalizar la propia experiencia cuando el dolor puede nublar la interpretación de hechos lacerantes. El reclamo de la protagonista por la ausencia de sus padres, si bien es el eje, requiere una búsqueda más exigente de testimonios propios que concretaría con la participación de compañeros de sus padres por afinidades y discrepancias. Roberto Carri y Ana María Caruso fueron dos intelectuales comprometidos en los 70 cuyo destino trágico merece que este trabajo se realice. Entonces acá volvemos a por qué yo les insistí al principio de que también es una cuestión industrial, ¿no? Hay una cuestión de financiar o no el cine, porque ella podría hacerlo sin haber pedido el financiamiento, y podría no elegir esta carta en la que en realidad le está diciendo que no le van a dar el financiamiento del Inca para hacer esta película. Y me parece muy interesante, y por eso les marcaba estos puntos, ¿por qué le dicen que no? Mayor rigor documental, es una hija, es una persona que está investigando sobre su vida, ¿no? No es un juez, no es un fiscal, no es un abogado querellante, es una persona que está tratando de recuperar información acerca de sus padres, a quien le están pidiendo rigor documental. El conflicto es ficcionalizar su propia experiencia. Bueno, acá va a ser la novedad, va a ser ficcionalizar la propia experiencia, va a ser una de las características de la narrativa de los hijos. Es algo que no se había ocurrido de esta manera tan directa antes. Y lo de la participación de los compañeros de sus padres, este era el tipo de relato que se venía dando, sobre todo en el cine de los 90, cuando se empieza a incorporar la cuestión de los relatos de la militancia, con películas como Montoneros otra historia, con Gaviotas blindadas, digamos, ¿no? Como con las experiencias de sobrevivientes o de exmilitantes que sobrevivieron, y narrar qué es lo que había ocurrido. Entonces el Inca, acá de una forma muy conservadora, le está diciendo, podemos hacer eso si quieren. Esto no vamos a financiarlo. A ver qué decía el compañero. El compañero acá decía la fuerte crítica al sistema de financiación que determinan no solo los modos de producción, pero hasta las temáticas y tratamientos de la realización de productos audiovisuales, dando preferencia a ciertos proyectos. Claro, y acá es lo mismo que dice Rosana, hay un posicionamiento político del Inca. Posicionamiento político y discursivo, y de esta politicidad de la que hablábamos en el cine. El Inca, como Instituto Nacional de Cine y Producciones Audiovisuales en la Argentina, financia esto. Esto no. Podés hacerlo, claro. No vas a tener nuestro apoyo, no vas a tener nuestro dinero, no vas a poder estar en el circuito comercial, pero vos podés hacerlo. Y de hecho, la película inicia y la productora es extranjera, salió a pedir financiamiento extranjero y terminó haciéndose con una producción extranjera. Si no me equivoco, no me acuerdo si es estadounidense o canadiense. Finalmente consiguió los recursos económicos para hacerlo, pero eso no fue por parte del Estado argentino. Y luego hay un momento en el que esto es debatido, bueno, no puse acá la imagen, es debatido por el grupo de trabajo, ¿no? Por la actriz, por Albertina Carri, y por los otros tres compañeros que son el equipo de producción, ¿no? Sonido, cámara. Después va a haber, ya nos estamos acercando al final de la película, va a haber un momento de que ella vuelve a la casa donde vivieron, que es la casa de las rejas blancas, y encuentra como que los niños son los que están más abiertos a contarle cosas de como chusmeríos del barrio, ¿no? Ahí vivía tal y se mató, ahí vivía tal y se fue, empieza así, y a partir de esto llega una señora, a partir de hablar con los niños, llega esta señora, que es la que empieza a contar que inicialmente cuando fueron a hacer el allanamiento a la casa, entran primero a la de ella pensando que era esa casa.
Y a partir de esta señora es como que vamos desenredando un poco lo que pasó en el allanamiento. En este momento ella, la actriz narra que inicialmente habían desaparecido su madre, que las tres hermanas quedaron junto con su padre en su casa, y que hay un primer momento en que aparece un auto y no sé si las secuestra, pero las levantan el auto a ella y a su hermana más grande y les hacen preguntas acerca de determinadas personas, y que de a poco pueden zafarse de esa situación. Entonces, que hay una persecución, que hay una continuidad en la persecución, que es un hostigamiento, ¿no? Y esta señora, que es un personaje extraño en la narración, ¿no? Y creo que por eso la dejan, y también es interesante que en ningún momento ni opinan mal de ella, ni dicen ningún nada. La señora dice que los militares cuando entraron no los trataron mal, que solo los golpearon, que pensaron que eran ellos, pero después fue una maravilla. Una vez que ella les dijo que a los que estaba buscando eran los otros, una maravilla, hasta se hicieron amigos, dice, mi marido los llevaba para tomar mate. Después de que se los llevaron, fue la tranquilidad, fue súper, dice la señora, ¿no? Obviamente no sabía con quién estaba hablando. Le muestra, le dice, vení, pasá que te muestro por dónde entraron, y empieza a mostrarle en el fondo de su casa por dónde habían entrado los militares. Bueno, acá es nuevamente otra cuestión en la que ella hace otra entrevista, otra persona que no quiere salir en cámara porque es una sobreviviente del Sheraton, y dice que ella nunca testimonió y que no quiere que su testimonio quede grabado, y entonces entendemos que la entrevistó la verdadera Albertina Carri, y que la actriz nos viene a contar lo que charlaron. Cuando ella, cuestiones interesantes que me fui salteando, y que cuando ella está frente al portón de su casa, dice, ¿no? Lo único que hay algunas cosas que me acuerdo yo, hay algunas cosas que no sé si es que son mis recuerdos, son los recuerdos de mis hermanas. Acá la vemos a ella, que tiene una diferencia de edad importante con sus hermanas, como 10 años, que ella está ahí queriendo tener su propio relato de lo que pasó. No es que no sabe nada de sus padres, ¿no? Sino que está ella, como individuo, queriendo tener una perspectiva, un acercamiento a sus padres. Y por otra cuestión que está siempre presente, las ideas de qué es la memoria, ¿no? Y hay un momento en que ella escribe cuando está ahí tomando como notas en esa oficinita en la que ve las entrevistas de los compañeros de sus padres, exponer a la memoria a sus propios mecanismos. Omitir es recordar, ¿no? Como que ella misma está ahí haciendo un proceso de meta-recordación, no sé, un proceso meta-memorial, en el que está ahí tratando de tensar las cuestiones para poder llegar a ese relato, ¿no? Recordar, olvidar, seleccionar, elegir, está ahí siendo consciente de ese proceso de selección. Ven otra situación acá es cuando secuestran, en este relato es cuando secuestran a los padres, ¿no? Como están ahí. Y acá nuevamente esta mujer que les decía recién, que acá ya se preparó para la cámara, es muy llamativo eso también, ¿no? En el primer testimonio está toda desarreglada, que está toda maquillada, arreglada, peinada, y le amplía más la información, le cuenta un poco más, y acá ella dice que eran todos rubios, acá insiste en la teoría de los rubios. Dice que su mamá era rubia, que era flaca, que usaba siempre un piloto, y habla como de la madre con cierto desprecio, que el padre era rubio, que las nenas eran todas rubias, y la actriz que hace de Albertina dice, le conté a mi hermana, le mostré esto, y mi hermana se indignó, nosotros nunca fuimos rubios, mi mamá nunca fue rubia, mi mamá nunca fue flaca. Digamos, ¿no? Cómo se construyó en la memoria barrial un relato de que ellos eran los rubios, que no tiene que ver con lo que realmente fueron su familia, pero que quedó, y que ellos, la justificación que le dieron es esto de la extranjería que hablábamos al principio, ¿no? Acá está el secuestro, ¿no? Como un ovni que abduce a los padres. Creo que me queda. Después, este otro momento es un momento siempre, es una película que fue hartamente analizada. Ustedes buscan, ponen los rubios PDF y les van a aparecer un montón de textos de ciencias sociales analizándolo por esto disruptivo que les comentaba en un principio, de que es una película que marca, sobre todo, que la memoria es una construcción, que la memoria es selectiva, que la memoria es difusa, y el ejercicio de la película, de ir para atrás, de ir para adelante, de volver, es el propio reflejo de la memoria, digamos, ¿no? Está narrada como es recordada, podríamos pensarlo en términos casi literarios.
es confusa, y es por partes, y de a poquito va tomando algunas cuestiones para ella poder narrar este relato, digamos, podríamos pensar que este relato en realidad es esta búsqueda, construye este relato fílmico que es su propia construcción identitaria, o la de la, digamos, o de la protagonista directora, ¿no? Que otra vez no sabemos si es realmente lo que ocurre. Acá es un momento en el que ella empieza a cuestionar a su madre, por qué tomó este camino, ¿no? Como se enfrenta con el deber, digamos, de que eligieron las armas, y hay un relato de una compañera de sus padres que dice, eligieron la vida de la lucha armada, pero también tener una familia, y las reuniones eran y las frases como, con los fierros, con los chicos, todos mezclados, ¿no? Como que en realidad no es que decidieron una cosa por sobre la otra, sino que era la apuesta, era esta. Finalmente vamos viendo que empieza a ir a un lugar a comprar una peluca rubia, para finalmente terminar así, ¿no? Yendo a ese campo donde ella pasa esa infancia en la que tiene una familia con sus tíos, y que los miembros del equipo de filmación se ponen pelucas rubias, y se van los 5 rubios, que serían su padre, madre y las 3 hermanas, que termina con la canción Influencia de Charly García, ¿no? Algo ha cambiado, para mí ya no es extraño. Entonces, hay algo ahí de que ella muestra en esto, de adoptar ese relato que le construyeron, ¿no? Bueno, ahora somos los rubios, estos somos los rubios, ¿no? Un poco mostrar estos rubios que en realidad no fueron, pero que en este relato fueron, mostrarlos como esta apropiación en el relato de la memoria, ¿no? Ok, no está viendo ahí, pero era sobre los certificados. No sé si alguien quiere comentar algo de, bueno, desde ya abrimos a la pregunta que quieran comentar, preguntas, comentarios, lo que sean, y específicamente de la película o lo que quieran. Buenas tardes. Respecto a estas apreciaciones que se han vertido respecto a este concepto de memoria y su tratamiento audiovisual, me gustaría tal vez saber su apreciación respecto a justamente estos procedimientos de reconstrucción de memoria y tal vez hasta de escritura histórica, pero en esta película que usted mencionó, última del 2022, que es 1984, me parece, 85, pero sí. es mi consulta, gracias. Bueno, no sé si alguien tiene más o le contesto y hacemos, ¿qué te parece, Federico? ¿Contesto? Como vos prefieres, Ayelen. Como te guste Bueno, más. dale, te contesto a ver si a alguien se le ocurre mientras haciendo una pregunta. Bueno, con respecto al tratamiento de la memoria en los audiovisuales, creo que un poco la idea de lo que les mostré está siempre presente. Mi interpretación es que siempre hay un relato de memoria, ¿no? Así sea, entendiendo la memoria como un relato histórico, como un relato del pasado, ¿no? Un relato en el que entendemos qué pasó, nos explicamos, nos identificamos, que está presente en todas las cosas que hacemos y también en los contenidos audiovisuales y de cualquier contenido cultural. Así que eso por un lado, siempre están presentes. Creo que la propuesta es verlos con ojos de tratar de, usando tu expresión, de deconstruir ese relato y ver desde dónde están hablando, con el que podemos coincidir o no. Luego con Argentina 1985 me pasaron cosas, me pasaron cosas, diría un expresidente. Por un lado, generó todas las emociones que me generó todas las emociones que querían, digo, me reí en el momento que había que reírse, me emocioné en el momento que había que emocionarse. Sin embargo, hubo vacíos muy importantes, me parece. Creo que esa película no da cuenta del recorrido de los organismos de derechos humanos previo al retorno de la democracia, no reconoce la toma de denuncias, el armado de archivos, de denuncias, de acompañamientos, y parece que hasta que este fiscal aparece, que es claro el camino del héroe, ¿no? Él no quiere, pero lo hace, después lo hace y es el mejor, y hasta que en la película, digo, ¿no? Digo, nuevamente, analizando esta película de Santiago Mitre,
que hasta que no llega ese fiscal, nadie había dado testimonio, no se había tratado de mostrar la sistematicidad del terrorismo, ¿no? Como que salen a buscar casi voluntariamente por todo el país a alguien que quiera dar los testimonios. Eso me parece que, yo creo que ese es el mayor punto con el que tuve discrepancias, como que se invisibiliza realmente el proceso histórico real, que si bien sabe incorporar críticas que hicieron los organismos, por ejemplo las madres cuando lo increpan al fiscal diciéndole es la misma justicia que hasta hace 5 meses nos negaba los habeas corpus, ahora van a investigar, bueno, acá estamos a disposición. Digo, 2 veces aparecen las madres y es eso, y cuando le piden que saque los pañuelos dentro del juzgado. Me parece que en el año 2023, a 40 años de la democracia, en el que sabemos que la democracia que tenemos es en función también del soporte que significan los organismos de derechos humanos, elegir darle ese rol me parece equivocado, porque tuvieron otro rol. De hecho, los archivos, tanto de bueno, más o menos de madres, pero de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, del Centro de Estudios Legales y Sociales, fueron parte del archivo de la CONADEP, o sea que contribuyeron con sus archivos institucionales para la creación del archivo de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. No contarlo me parece una guachada, diríamos, en el barrio. El resto de la película me gustó, generó todas las emociones que debía generar. No, pero estás diciendo más o menos lo mismo que lo que decíamos con La noche de los lápices, ¿no? Siempre hay un recorte, siempre es intencionado el mensaje, ¿no? A ver, Santiago Mitre decidió digamos, contar eso. Así como la película que estuviste analizando, también la directora Albertina decide mostrar eso y no mostrar otras cosas, porque entiendo que justamente el proceso de producción, no soy especialista en eso, ¿no? Pero entiendo que el proceso de producción implica tomar una cantidad de decisiones. Y entre las decisiones está esto, cómo se contribuye a la construcción de la memoria y a la construcción también de esos olvidos que son parte de la memoria, ¿no? De esos borramientos, de esos, que está bueno señalarlo, ¿no? Pero digo, que no escapa, me parece, al propio proceso de producción audiovisual. Tal cual. ¿No? Yo me ocupo de fotografía y bueno, cada vez más tengo que estar explicando que que una fotografía es un recorte antojadizo de determinado momento, con determinada intencionalidad, y bueno, me parece que esto, o sea, que la película habla, en realidad, cada película habla del director y de las decisiones que pudo y supo tomar en el momento, ¿no? Tal cual. Coincido con vos 100%, por eso digo, me parece ahí, digo, a la pregunta que me hacía el compañero, como de qué me pareció, y me parece que si vas a mostrar que tuviste que acceder a hacer entrevistas, negar que existieron entrevistas antes y que existieron denuncias, es una decisión de peso, digamos, ¿no? En el que se le da un valor a lo institucional por sobre los organismos. Que yo creo que, no sé, quiero creer que no se dio cuenta en ese momento, como que estaban, o creyó que mostrando 2 madres alcanzaba, ¿no? Como que con eso alcanzaba. Porque realmente no le hubiera sacado ningún valor al proceso. Digo, sin el proceso judicial no se hubiesen podido meter presos, así los organismos hubiesen tenido toneladas de documentación, digamos, ¿no? Eran necesarias las 2 partes. Ahí me parece que, pero fue lo único, y coincido 100% con vos en que es una decisión, y por eso me gusta machacárselos, no lo hiciste. Fue una decisión, y que me parece muy interesante igual el marco, sobre todo también en qué relación estamos en la Argentina, qué significa el Poder Judicial en la actualidad. Bueno, ver que hubo una justicia que con los limitantes que tuvo, supo hacer esto.
digamos, ¿no? Sacar a los militares del fuero militar para pasarlo al fuero civil penal, para poder enjuiciarlos dentro de la justicia común, que se pudo llevar adelante, que hubo miedos, que hubo... Eso me parece muy interesante igual también, ¿no? En un contexto en el que la justicia es como uno de los pilares siempre discutibles con respecto al rol de la democracia en la actualidad. Así que ahí creo que fue un acierto en ese sentido, creo que esto, ¿no? Que los organismos, que además, ¿para qué restarle crédito, no? Los organismos, ¿no? ¿Para qué? Bueno, obviamente nos quedaron 1000 películas que podríamos comentar, millones, porque hubo muchísimas películas sobre la dictadura, vuelvo a decir, esta que les decía, y sobre todo también hay en la actualidad un rever, ¿no? Nuevos temas, porque claramente la dictadura, si la entendemos también, como les decía antes, como una mancha temática, atraviesa todas las artes. Vos decías la fotografía, y bueno, en Los Hijos, la fotografía fue otro de los canales predilectos para demostrar esa orfandad. Digo, el caso de la muestra fotografías fotografías de la arqueología de la ausencia, de Lucila Quieto, o ausencias, ¿no? Las que es la foto recreada sin con los desaparecidos, con la ausencia del desaparecido. Bueno, son también herramientas que a medida que avanza también la tecnología nos permite hasta más domésticamente poder hacerlas, ¿no? Entonces en ese sentido también hay algo de un avance en lo audiovisual, que obviamente para hacerlo profesionalmente el cine es carísimo y también en ese sentido es menos la cantidad de producciones audiovisuales dirigidas por hijos que, por ejemplo, literatura. Libros, literatura sobre hijos, producida por hijos, hay un montón. Bueno, porque requiere otras herramientas industriales, ¿no? Pero desde ya el caso de Lucila, que va de la mano, ¿no? Lucila Quieto, la muestra fotográfica es del 2000-2001, para quienes no la conocen, es una muestra en la que ella empieza a proyectar imágenes en diapositivas que tiene de sus padres, y ella no tenía ninguna foto con sus padres, y empieza a ponerse en el medio de esa proyección en la pared, ¿no? Entonces está la proyección de la foto y ella en el medio, por ejemplo, para poder lograr tener esa foto con sus padres. O, bueno, y eso le empieza a agregar, obviamente, agregados estéticos, sobre qué parte de su cuerpo proyectar determinadas cosas, ¿no? Y eso lo hace extensivo a otros hijos también, porque entendiendo que el rol de las fotos es tan importante dentro del relato de la novela familiar, digo, y todos, a todos nos pasa, sin haber, bueno, no sé, aquí, pero sin tener padres desaparecidos, sin tener historias atravesadas por el terrorismo de Estado, en ese sentido medio que utilizamos los mismos recursos para la construcción de la narrativa o lo que queremos dejarle a otras personas, digo, ¿no? Bueno, son elementos constitutivos de esa identidad narrativa. Bueno, en este caso buscaron subsanar la falta de reinventando esas prácticas, ¿no? Entonces ahí, digo, creo que los hijos tuvieron siempre la particularidad de ser creativos en las prácticas que buscaron para recrearse y aparecer en la escena pública. Desde los scratches, que fueron una novedad, lo que hicieron tanto en los scratches, es una novedad de activismo y de arte, ¿no? Que ahí hay unos autores que hablan del artivismo, como esas mezclas, pero es una práctica performática desde ya, marcarle la casa donde está la persona, bajo el lema del cine de justicia y scratch, ¿no? Bueno, fueron muy creativos en los usos de sus cuerpos, y eso, sus mismos cuerpos fueron también creativos en los usos de otras artes, como esto que decíamos de Lucila Quieto en la foto, acá Albertina poniendo su propio cuerpo en una narración en la que hace y no hace de ella, digamos, ¿no? Hay una cuestión ahí muy interesante en la performatividad en los hijos. Hay otro film que me parece que es interesante también, que es El Censor, de Eduardo Calcaño. Me parece que conecta justamente con esto que tiene que ver con la memoria y los olvidos, porque justamente el personaje sufre amnesia Claro. y no sabe qué hizo durante el periodo de la dictadura, Claro. ¿no? Ahí hay como para analizar y pensar esto de las ausencias, de los olvidos, de los borrones, ¿no? Bueno, sí, ¿no? El olvido está lleno de memoria. El libro de Benedetti ahí ya nos da una clave interpretativa de teoría. Efectivamente, hay algo en el olvido que es un lugar cómodo, pero que a la vez incluye un recordar algo de lo que me tengo que olvidar, ¿no? Como que ahí en ese juego se construye. Y hay toda una rama de estudios de memoria que
forma parte sobre todo de la filosofía de la memoria, en la que estudia esto, ¿no? Digo, desde Yerushalmi, Todorov, Riquet, hay ahí como un análisis importante con respecto al olvido, y cómo siempre está presente, ¿no? El juego de la amnesia, el de perder la memoria y tener que volver a inventarse un relato, ¿no? Eso está como bastante ya trillado, no por esta película, porque de hecho no la vi, pero sí, no sé, cualquier novela que veamos, ¿no? Eso de volver a contarse un relato, de volver a habitar ese relato, volver a reconocerlo. Bueno, ahí tenemos. ¿Alguien más? ¿Algo más? Ayelen, Sí. ¿notás alguna particularidad en común en las películas o en las narraciones literarias de hijos, justamente respecto de su vínculo, un vínculo imposible con los padres, considerando que el vínculo con los padres es un tema omnipresente en cualquier, en la cultura Nos manda humana? terapia a todos, digamos, sí. ¿Decís en qué espacio? ¿En el cine o en la literatura? ¿O en los dos? En general, si notaste alguna herramienta, algún recurso que sea más común que otros. Bueno, sí, el uso de las fotos, por ejemplo, está muy presente, y después depende, o sea, como que si bien son todos, ¿no? Como los podemos englobar dentro de todos hijos, depende si convivieron parte con sus padres o no también, ¿no? Si es que fueran, no sé, tenían 5, 6, 10 años cuando fueran desaparecidos sus padres. En general, yo no trabajo pero por una cuestión de que no termino de hallarme cómoda, con hijos de, por ejemplo, de torturadores o de genocidas. Digo, ahí tenemos otro sector de hijos que está surgiendo, que es hijos ¿no? Los hijos desobedientes. En general, podríamos decir como a grandes rasgos, una cosa que encontré un poco así en esta tesis que estoy haciendo de la maestría, es que en general los hijos que recuperaron su identidad, o sea, que estaban apropiados y que recuperaron su identidad, no se dedicaron a las artes, sino más que nada a la política. Digo, casos Donda, Cabandier, ¿no? Eso es una generalidad que me pareció rarísima. No tengo cómo explicar por qué, pero en general quienes sí se dedicaron a la producción fílmica o literaria son hijos de desaparecidos que se quedaron a cargo de otro familiar. Muchos hay ahora que también se están reconociendo desde el exilio como hijos de, y el caso de Mónica Swain, por ejemplo, con la novela Una familia bajo la nieve, es súper recomendable. Ella en esa novela va dando cuenta de cómo ella se va dando cuenta de que les pasó, de que su vida estaba atravesada por el terrorismo de Estado, aunque nació y vivió en Francia hasta los 20 años, ¿no? Hay algo como ahí de trasladar. Digo, ahí te diría como esas generalidades. Después, el uso de objetos, y yo les decía ahí como lo de las casas, o sea, desmalezando esto, si vivieron o no con sus padres, cuánto tiempo y en dónde, ahí ya tenemos como algunas cuestiones, ¿no? Después, sí, el uso de objetos para la narrativa familiar está súper presente. Esto de usar fotos, ya sea para meterse adentro, ¿no? Como para buscar parecidos, mucho el ejercicio de los parecidos, de sos parecida a tu mamá, me lo dicen siempre, de me encuentro parecida a vos en tal cosa, digamos, ¿no? Como de tratar de trasladarse en esa herencia, que, insisto, ¿no? También, como decías vos, un poco lo hacemos todos, y a medida que se nos van muriendo nuestros padres, también lo vamos haciendo, pero con otras herramientas. Acá es una necesidad de asegurarse esa herencia, ¿no? Una herencia que es un legado. Después, por otro lado, los hijos que están más dentro de la organización, digamos, ¿no? Como más hijos politizados de hijos, sobre todo la agrupación hijos, tomó mucho lo de que ellos son la continuación de la lucha de sus padres. Ahí hubo otro relato, ¿no? De nosotros seguimos la bandera, somos... Y ahí entonces son esos relatos que se ubican dentro de la militancia, que buscan continuarlos, o que publicaron poemas de sus padres, ¿no? Otra cuestión que también está presente es la del uso de cartas. Pienso en la primera película, decía la de Albertina Carri, no es la primera película, la primera es la de Inés Ruquier, que hace una película que se llama Papá Iván, película
no sé, una película en que ella entrevista, hace algo parecido a lo de Albertina, ella no sale tanto en cámara, pero hay algunos planos en los que le vemos como un 3/4 perfil, en que entrevistas a otras personas para conocer a su padre, y un poco lo va como contraponiendo con una última carta que ella tiene de su papá, que su papá era un líder de montoneros, el apodo, digamos, el nombre de guerra era Iván, y va contraponiendo esas dos figuras, ¿no? Entre ese héroe también que han sabido construir por haber entregado la vida por la patria, digamos, ¿no? Como aquellos que tuvieron también un discurso más radicalizado en la militancia, y aquel que fue, y ella se entera que tenía una segunda familia, digamos, ¿no? Otros hijos que no veía, como un hombre con matices. Creo que esto, ¿no? Estas manchas temáticas sí están presentes. Como les decía, el uso de fotos, el uso de los recursos genéticos, ¿no? Ir al EAF, por ejemplo, está muy presente, sobre todo en aquellos que son hijos de desaparecidos, ¿no? Dudar de la identidad no lo encontré, porque como te decía, los que fueron apropiados no los encontré todavía, no encontré nada de ellos escribiendo en primera persona. Sí, los relatos políticos, ¿no? Cabandier diciendo yo sabía que me llamaba Juan, bueno, estas cuestiones. Pero la cuestión, la presencia genética está siempre presente. Las casas es un recurso que está también presente, volver a esa casa, lo que significa la casa, ¿no? Ir a la casa de la infancia, el momento donde vivieron con sus padres. Y sobre todo hay un nuevo quiebre, que es el de cuando los hijos se convierten en madres y padres, ¿no? Y sobre eso, sobre todo, yo encontré más literatura que fílmicos, como eso significa que le están dando a otra persona algo que ellos no tuvieron, ¿no? Eso de qué significa cada momentito. Así que por ahí te diría como las grandes manchas. Después, bueno, sí, la edad, ¿no? Que también hay algo que los desaparecidos son siempre jóvenes, y que el momento en que los hijos superaron la edad de sus padres. Eso fue también una cuestión que siempre está, que suele serse recurrente en las narraciones, aunque sea como un dato al pasar, ¿no? Pero es algo que está dándoles vueltas en el momento del relato. Pero bueno, iría por ahí con esas manchas, tomando, ¿no? este término de mancha temática. Gracias por la pregunta, Federico. No, de nada, a vos, gracias. Si no entendí mal, los hijos apropiados tienen menos producción artística, digámoslo así. En general son producciones de hijos que vivieron con familiares biológicos, no sus padres. Claro, lo que yo encontré es que aquellos que fueron apropiados y recuperaron su identidad, y que son públicos, digamos, que los conocemos, no se dieron a conocer en el ámbito artístico, no escribieron libros, no dirigieron películas, no sacaron fotos, sino que se dedicaron al espacio político. Raberta, Donda, Cabandier, bueno, estoy pensando en Guado, pero él es hijo desaparecido. Bueno, hay así como una nómina en la que esos que están en la política y que son hijos, la mayoría recuperaron su identidad. En cambio, los que produjeron artísticamente no pasaron por la apropiación, no fueron apropiados, sino que lo hacen a partir de haber tenido, si desapareció sus padres, o que o que no los conocieron. En el caso de Félix Brusone, por ahí en la literatura, es uno de los escritores más conocidos, como Mariana Eva Pérez, ¿no? Con Diario de una princesa montonera, o Los topos, o 76. Brusone, ellos no conocieron a sus padres, pero tuvieron una familia que los albergó y les dio ahí como las herramientas identitarias necesarias. Pero ellos no, esa fue como algo que me sorprendió, ¿no? Como que ningún apropiado, recuperado se dedicó, por lo menos no públicamente, no quiere decir que no escriban poemas o no escriban cosas para sí, o que filmen cosas para sí, pero no salieron en el plano de lo comercial, sí, del circuito comercial. Aquellos que sí están más dentro de esto, y del exilio, ¿no? Películas, o el documental Argenmex, ¿no? Como pensar el exilio también como una forma, bueno, la guardería montonera de Trovato, no, la guardería es la de Trovato, la guardería montonera es la de Argento, pero ya no existe. Hay como muchísimo, hay muchísimas producciones sobre los hijos, pero
Sí, eso. Así no te doy más vuelta. Bueno, solo contarles, ya, así ya cerramos, pero que en la UNIPE doy un seminario, que ahora igual no vendiéndolo necesariamente para este cuatrimestre, pero bueno, ahí doy el seminario de memorias colectivas y representaciones sociales, pero también hay uno específico sobre cine, en el que íbamos trabajando los distintos momentos de la producción del cine nacional y los distintos relatos y cómo se dialoga con el Estado, ¿no? Porque lo que les decía al principio, bueno, algunos relatos surgen un poco a la luz de lo que va pasando en el Estado, y el Estado se posiciona, como veíamos con el Inca, a la luz de las decisiones gubernamentales y también del estallido social que se va produciendo. Entonces hay una relación que es muy interesante. En el seminario la vamos viendo como en cada momento cómo va cambiando ese decir, que lo podríamos trasladar a cualquiera de las artes, pero bueno, en el cine en particular. Sí, como no mencioné al principio, Ayelen es docente de la UNIPE y además es docente del Instituto de Madres de Plaza de Mayo. No lo mencioné, pero ya que Ayelen lo mencionó ahora, O sea que metí el chivo. públicamente es docente de la UNIPE, también del Instituto de Madres de Plaza de Mayo. Si no hay más comentarios, cerramos la grabación. Bueno, gracias a todas y todos por sumarse, por la participación, por la predisposición y por escucharlo. Y gracias, Federico, a vos también por la coordinación y la moderación. De nada, y muchas Muchas gracias. 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 Adiós, hasta luego. Un gusto. Hasta luego.